la cuestión de la academia. Okay. Queridos amigos, muy buenas tardes. Como siempre es un gusto poder compartir esta hora de Forofusión, este programa de la Cámara Mexicana Peruana de Comercio, establecido con el afán de poder promover diferentes ítems, diferentes temas que consideramos son de interés para quienes están ya sea compartiendo estancia en México, aquellos que están iniciando relaciones con nuestro hermano país de Perú o viceversa. El día de hoy tenemos una invitada muy interesante, a Ivette Arias Cuba, quien es maestra en género, sexualidad y políticas públicas. Y el tema que hemos seleccionado y un poco ligado a este último viaje que hizo el presidente Ollanta Humala aquí a México, en el cual entre los acuerdos que se establecieron hubo uno muy importante en el tema de intercambios o de apoyos para el estudio de universitarios o estudiantes peruanos que quieran venir a México a cursar maestrías o doctorados, y para ello inclusive se han instituido cierto número de becas anuales en Perú con el afán de apoyar estudiantes de escasos recursos que tengan esa oportunidad de estar en algún país extranjero, en este caso en particular en México, y poder aprovechar toda esa capacidad que tiene México en términos de el nivel universitario, de toda la parte cultural, y ir estrechando pues esos lazos también a través de este tipo de intercambios. Entonces hemos denominado el tema de hoy como oportunidades de estudio para los estudiantes peruanos en México. Antes de pasar con nuestra invitada especial el día de hoy, queremos recordarles, invitarlos por un lado a que nos manden sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, todas son bienvenidas, siempre nos ayudan a ir mejorando el programa, ir buscando diferentes temáticas para poder responder y atender a las necesidades de todos ustedes. También invitarlos a colaborar con la Cámara de Comercio Mexicana Peruana, una cámara que está por cumplir sus 6 años ya de instituida, y que pues ha ido creciendo año a año. Para nosotros sería muy interesante poder contar con más manos, con más participación, sobre todo hoy que hay un crecimiento interesante comercial, cultural, económico entre estos dos hermanos países, ¿no? Entonces siempre esto va a ayudar a poder fomentar esta unión y esta hermandad que tanto pues hemos soñado durante años todos los latinos. Pues dicho esto, queremos pasar y darle la bienvenida a Ivette, y bueno, pues agradecerle que hayas aceptado la invitación de la Cámara, y sobre todo pues antes de un poquito entrar en detalle el tema, platícanos un poco de tu experiencia o de tus antecedentes de estudio. Sé que estuviste en la Universidad de San Marcos. Así es. En fin, ya tú nos darás todos los detalles, tanto de tu carrera de estudiante en Perú como la experiencia que ya has tenido aquí en México, y para que pueda todos aquellos estudiantes que tengan ese interés, pues conocer esta experiencia, capitalizarla o contactarnos para ver cómo podemos también apoyarlos, ¿no? Bienvenida, Ivette, y pues adelante, te dejo los micrófonos.
Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, sí, exactamente, pues yo mi licenciatura la hice en San Marcos, ¿no? En Historia, soy historiadora de formación, en la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, que además es, por cierto, muy sui generis, porque en la mayor parte del mundo la historia está dentro de la Facultad de Humanidades y Letras, ¿no? En el caso de San Marcos, y para mí muy bien, está en Ciencias Sociales, lo que me permitió relacionarme cercanamente con antropólogos, arqueólogos, sociólogos, ¿no? Y hasta trabajadoras sociales, ¿no? Entonces, tuve una formación particularmente rica en una perspectiva tanto de experiencias de vida, ¿no? Como académicamente muy rica, muy diversa, ¿no? Muy multidisciplinaria, ¿no? Que a veces yo sí siento que a veces la gente que estudia en una facultad de letras puede como tener cierta limitaciones, ¿no? En ese aspecto, porque resulta que luego somos muy eruditos y entonces generalmente, claro, también tenemos... Un poco sensibles. Exacto, ¿no? Entonces tenemos una sensibilidad interesante, más abierta, digamos así, aunque también, claro, siempre están los estereotipos, ¿verdad? Entonces el historiador o la historiadora tiene cierto perfil, ¿no? En mi caso, por eso muchas veces, a veces se sorprende porque me dices que no pareces historiadora, pareces como más antropóloga o socióloga, ¿no? Pero vamos, es parte de la experiencia, de la vivencia. Y bueno, pues como estudiante en San Marcos, la verdad tuve una muy buena fase. O sea, fue justo, ingresé en el 97, pues ya San Marcos era otro, ¿no? Incluso los profesores, las autoridades en ese tiempo eran más abiertos y más académicos también, ¿no? Entonces ya no había una cuestión tan politizada como la que existía antes, ¿no? Sin embargo, claro, sabemos que San Marcos siempre va a estar dentro de un... Bueno, las universidades en general, ¿no? Exacto, ¿no? Esa es la edad en que todos somos revolucionarios. Exacto, y formamos parte de eso y es una parte de las vivencias, claro, ¿no? Claro, el que no ha sido revolucionario, pues yo creo que ha desperdiciado una fase importante de su vida, ¿no? Exacto, y bueno, entonces... pues en ese aspecto también nos pudimos permitir desarrollar, por ejemplo, ciertas actividades, como por ejemplo hacer coloquios nacionales de estudiantes de historia, y entonces veíamos a los compañeros del Cusco, de Huamanga, de Trujillo, ¿no? Entonces era como una experiencia bastante rica, ¿no? Y felizmente, por lo que he sabido, se siguen realizando, y ahora incluso ya además lo más interesante es que ya ahora Perú y las universidades públicas y obviamente las privadas están dentro de, participan en eventos incluso internacionales, ¿no? Incluso me parece que es el Congreso Internacional de Historia, que es de estudiantes generalmente latinoamericanos, ¿no? Entonces, y me parece que incluso ahora están pidiéndose los chicos del Cusco, ojalá que se les haga, ¿no? Y bueno, entonces... Es la sede, digamos. Esa es la sede de la siguiente Congreso Internacional. No tengan la menor duda, yo creo, fíjate que hago un pequeño paréntesis, sí, claro. Aprovechar un poco de este comentario. En los últimos meses, de manera importante, he tenido amigos muy cercanos, mexicanos, que han tenido la oportunidad de viajar fundamentalmente a la zona del Valle Sagrado, Cusco, y han venido gratamente impresionados, no solamente de la naturaleza, el espectáculo histórico, sino de la calidez de la gente, de la capacidad de la gente para poder orientarlos, hacer reseñas, guiarlos, ¿no? En todo aspecto. Obviamente los servicios han mejorado de manera importante y en algunos comentarios inclusive que he recibido ha sido vamos a regresar. Entonces eso para uno que, bueno, hemos vivido diferentes etapas, diferentes épocas, pues nos da muchísimo gusto que haya ese entusiasmo y ese cariño por algo tan interesante y profundo.
exacto. Entonces yo creo que, bueno, iba el comentario que no tengo la menor duda que hoy día Cusco pues es una ciudad emblemática, no solamente a nivel local, digamos, como Perú, sino me atrevería a decir a nivel mundial. Por algo es una de las, Machu Picchu, una de las maravillas modernas, y bueno, el Cusco pues es parte de, ¿no? Sí, sobre todo para que es un centro tan simbólico para los historiadores latinoamericanos, ¿no? Entonces, sí, claro, tiene una trascendencia única, ¿no? Y hacerlo ahí va a ser, o sea, yo creo que además los amigos, ¿no? Es tanto académicos y no académicos en México, pues lo primero que quieren visitar, típicamente cuando dicen soy peruana, es pues típicamente Cusco, ¿no? Entonces, sí, tiene una trascendencia importante, ¿no? Y luego, bueno, finalizando un poco con la licenciatura, luego hice una maestría también en San Marcos, también en ese tiempo el postdoctorado en Ciencias Sociales tenía un nivel académico bastante importante, ¿no? Se trajeron profesores de fuera incluso, ¿no? Y en mi caso además fue muy multidisciplinario porque, por ejemplo, teníamos dentro de esta formación, ¿no? De género, teníamos, por ejemplo, antropología y género, psicoanálisis y género, ¿no? Historia y género, ¿no? Entonces, ¿A qué te refieres con...? Porque justamente muchas veces estas maestrías de género, o como la quieren llamar la mujer, etcétera, ¿no? Están como muy enfocadas a políticas. En el caso nuestro tuvimos la suerte que además esta maestría era coordinada por dos historiadoras, una peruana, María Emma Manarelli, y una catalana, Patricia Martínez. Entonces, que nos dieron muchas herramientas, ¿no? Entonces, y lo más interesante, que no suele suceder además en las maestrías de este tipo, es que la mitad eran varones y mitad mujeres, ¿no? Entonces la experiencia fue inolvidable, porque además era un grupo de historiadores, un grupo de antropólogos, de sociólogos, ¿no? Abogados, una policía, recuerdo yo, psicólogos, ¿no? Entonces, claro, una perspectiva bastante rica, ¿no? Y que pues a todos nos ayudó como abrir nuestras cabecitas, por decirlo así, y interactuar y como reflexionar mucho sobre la realidad de nuestro país y sobre todo en esta brecha tan importante que es el género, ¿no? Y cómo se han avanzado y retrocedido las políticas públicas y todo esto, pero también de una perspectiva histórica, sociológica, antropológica, psicoanalítica, ¿no? Entonces, pues con este bravaje, pues finalmente, pues me atreví a postular al Colegio de México, una institución bastante prestigiosa en este país, ¿no? Justamente, y pues felizmente pues fui aceptada y pues desde agosto de 2009 empecé la trayectoria de estudiar un doctorado en este país, ¿no? Y en un centro tan importante como es el Colmes dentro de este país, ¿no? Y que felizmente por pues, las estancias que he hecho en otras partes del mundo, pues es reconocido además, ¿no? Y eso es como bastante interesante, porque uno dice es Colegio de México y es como, wow, sí, claro, conozco gente, profesores y entonces... ¿Y el doctorado en qué área fue? En mi caso, otra vez historia, volví a la historia. Y, por ejemplo, un poco para contarte cómo es esto, ¿no? En el caso de Colmes, estoy hablando del Colegio de México, que es distinto, por ejemplo, a la UNAM o a las UAMs diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos 2 años de formación, es decir, 2 años de que estudias materias que tú eliges, ¿no? Y a partir de ahí 4 años de investigación, ¿no? Entonces estos 2 años, lo interesante es que, claro, puedes recibir como las materias que te interesan, ¿no? Y eso también te enriquece mucho la visión de un poco, que en eso también hay una autocrítica de los historiadores, que somos muy nacionalistas también, ¿no? Porque a veces solamente vemos la academia de nuestros países y nos quedamos con eso. Y en este caso es como que te abres más, porque claro, además,
si tú sales de tu país, obvio que tienes que estudiar otras cosas, ¿no? Entonces me tocó estudiar mucho Ecuación México, pero también mucho de América Latina, ¿no? Incluso tuve un profesor austriaco, ¿no? Entonces, como también nos daba, por ejemplo, materias sobre Europa Central, ¿no? Austria, Alemania, un poco la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra. Entonces, fue bastante interesante. Además, tuvimos compañeros de intercambio, franceses, alemanes, ¿no? Que, claro, o sea, permiten... Muchísimo. Claro, entonces, en mi caso yo decidí, además, bueno, ahora estoy por terminar, digamos, en este semestre, ya el doctorado, y mi tesis doctoral versa en torno al culto de Santa Rosa de Lima, ¿no? Y, pero haciendo de una forma comparativa en las ciudades de Lima y México, ¿no? Y en el siglo XVII y XVIII. Y claro, digo, es un poco atrevido porque la verdad, mucho la historiografía se resiste un poco a comparar, sobre todo la latinoamericana a veces, ¿no? Que es muy nacionalista, y entonces si haces como, no sé, a mí, por ejemplo, incluso dentro de la academia ya, pero sobre todo es interesante, sobre todo en Latinoamérica es lo que me dicen, pero ese trabajo son 3 trabajos, ¿no? O sea, porque es Lima, México y encima la comparación. Pero creo que justamente porque en este caso tenemos esta posibilidad de estudiar completamente y enfocarnos totalmente al estudio y a la investigación, pues creo que es necesario hacer ese tipo de esfuerzos, ¿no? Entonces, en mi caso sí es cierto, o sea, tengo mucha chamba, mucho trabajo y leo mucho, y he ido a diferentes archivos del mundo, ¿no? Pero creo que vale la pena para dar un importante aporte, ¿no? A la academia conocimiento, además del ajuste de las relaciones hermanas entre Perú y México, ¿no? Que ya desde la época virreinal ya eran bastante fuertes, ¿no? Entonces, y además siendo justamente las ciudades de Lima y México las cortes principales de las Indias, ¿no? Entonces, y es interesante porque no se ha investigado, es decir, siempre se ha investigado, pero de forma separada, ¿no? Son pocos los trabajos de investigación que se enfocan a compararlos, ¿no? Integrarlos. O sea, Lima sucedía esto, en México esto, y en estas 2 épocas de forma paralela cada uno tenía una realidad distinta, pero tenía justamente, es interesante ver qué semejanzas y diferencias tenía, y porque además hay que siempre entender que esto siempre está dentro de una dinámica de un sistema que se llamaba la monarquía hispana, ¿no? Entonces es muy complejo porque en realidad también hay mucho peruano, cuando uno revisa el siglo XVII, hay mucho peruano viviendo como procurador, obviamente, en las Cortes de Madrid, en Sevilla, ¿no? Y hasta en Roma, ¿no? O sea, uno ve bastante peruano, y hasta yo tengo una particular sensación que los peruanos, por toda esta cuestión de la economía de Potosí, ¿no? Tuvieron como estas mañas, ¿no? Porque ya como que conocían los mecanismos, las estrategias jurídicas, ¿no? Para obtener los favores de la corona. Y eso lo supieron capitalizar para conseguir justamente la beatificación de Santa Rosa, que es la primera santa en todas las Indias, ¿no? Y santa canonizada además, cosa que no sucedió con México, a pesar que México también esos hechos muy importantes, o sea, a partir del siglo XVII es muy interesante porque Lima va un poco para abajo y México va para arriba, ¿no? Digamos, económicamente, pero pues México finalmente no tiene su santo, claro, excepto la imagen de Guadalupe, pero claro, entonces yo justo termino mi investigación en 1737, porque ahí es donde surge y Guadalupe se convierte en patrona de la Ciudad de México, ¿no? Pero la presencia de Santa Rosa de Lima en México fue muy importante, ¿no? Digamos, fue como una santa de moda, era como... Qué curioso, nunca se me hubiese ocurrido un doctorado. ¿Por qué te llamó la atención y qué te llevó a tomar la decisión de enfocar tu estudio de investigación en Santa Rosa? ¿Por qué lo decidiste?
Porque en nuestro país, en Perú, obviamente Santa Rosa es un símbolo importante todavía, ¿no? El 30 de agosto todavía sigue siendo un día de fiesta, ¿no? Y vamos, tenemos el Santuario de Santa Rosa en la avenida Tacna, la iglesia de Santo Domingo, donde está enterrada, y encima el monasterio de Santa Rosa, que está cerca de Mesa Redonda, ¿verdad? Entonces tiene un peso bastante importante, pero además siempre se la ha identificado como un símbolo criollo, ¿no? O sea, como santa, una santa criolla. Y bueno, yo ahí estoy un poco discutiendo porque ya es una perspectiva en que uno ve la creación, la fabricación de santos, que en ese tiempo era muy importante, y eso se nos va porque, claro, ahora lo vemos una perspectiva laica y decimos, o sea, y leemos la vida de Santa Rosa y nos parece como masoquista, ¿no? En ciertos momentos, pero es que en realidad no se entiende el momento en que ella vivía, ¿no? Que para ella este tipo de penitencias, ¿no? De entregar su vida a Dios, era su forma de ser venerada, de ser valorizada, ¿no? Entonces, claro, y también es que en este momento hay muchas místicas en toda la edad moderna, hay muchas místicas en todo el mundo, ¿no? Recordemos que en este tiempo, siglo XVI, XVII, todavía estaba en juego, ¿no? El conflicto entre católicos y protestantes, ¿no? Además de seguir como teniendo a los musulmanes, a los más musulmanes, los islámicos ahí al lado, ¿no? Entonces había como ciertas reacomodaciones, ¿no? Entonces los equilibrios eran muy débiles, o sea, Francia, por ejemplo, va a ser una potencia fuerte en el 17, y mientras que España cae, porque España fue importante en el 16 y Francia decayó y luego Francia otra vez, ¿no? Y bueno, entonces hay toda ahí también una cuestión que es muy interesante porque este culto de Santa Rosa, además, ella muere en 1617, ¿no? Su proceso va a ser mandado a Roma, primero a Madrid, luego a Roma, y va a ser beatificada en 1668. Pero entre estos años, el juego para que ella pueda ser beatificada va a ser muy interesante, porque no solamente va a ser un tema que va a ser preocupación de limeños y peruanos, sino también de los de Madrid y los de Sevilla, y posteriormente en Roma, ¿no? Entonces, y en Roma va a tener incluso ella culto muy temprano, en Nápoles, en Palermo, y luego en 1669 incluso va a tener culto en Polonia, Rusia, Inglaterra, Francia. Entonces es en ese momento era una, digamos, en ese tiempo una santa de moda, porque muchos lo conocían en ese tiempo, ¿no? Pero luego, claro, obviamente México y Lima van a ser los que van a sostener esta devoción hasta el siglo XVIII, básicamente, ¿no? Y luego sabemos que en el 19 y 20 también tiene un peso bastante importante Santa Rosa en las mentalidades y la religiosidad de Perú, ¿no? En el caso mexicano, pues como te dije, en realidad la que se despliega es Guadalupe. Entonces, y cómo, bueno, un poquito entrando en ese tema, ¿cómo ves tú, cómo visualizas o cómo, no sé si llamarle comparar, porque no sé si se pueda calificar de esa manera, pero la trascendencia que tiene un San Martín, por ejemplo, que también es un santo muy querido allá, y que además pues tiene una relación con el tema de raza, ¿no? ¿Cómo él en qué época surge San Martín? ¿Es posterior? Digamos, es beatificado en el siglo XIX. Es decir, un poco para que entendamos qué es beatificación, estamos hablando de que la Iglesia Católica, es decir, Roma, la sede de Roma, reconozca a una persona como santo. Entonces, para que reconozca a esa persona como santo, primero hay todo un proceso de demostración de que esa persona es santa. Y eso significa que tienen que mandar testimonios diciendo que esa persona hizo milagros y cómo vivió. Entonces, en ese proceso, Santa Rosa tuvo un rápido ascenso. 50 años, y además fue muy interesante porque incluso en ese tiempo surgió un papa que es Urbano VIII, que era anti-hispánico. Entonces
tenía ahí una cuestión. Pero finalmente Santa Rosa, a pesar de todo esto, va a surgir y va a ser beatificada, ¿no? Mientras que pues San Martín tuvo que esperar mucho más. Y hay que recordar que supuestamente Santa Rosa y San Martín fueron contemporáneos, vivieron en el mismo tiempo. Entonces imagínate cuánto tiempo tuvo que esperar San Martín para ser recién beatificado en el 19, mientras que en el caso de Santa Rosa fue beatificada en 1668 y canonizada en 1671. Entonces fue una cosa relámpago. Exacto, entonces y hasta ahora muchos investigadores se preguntan el por qué tan rápido y el por qué tan veloz, ¿no? O sea, en el caso de México contó con un beato, que es Felipe de Jesús, ¿no? Pero fue una beatificación colectiva, porque como fue franciscano, murió como mártir en Japón, y entonces beatificaron a todos estos mártires que murieron, y uno de ellos era Felipe de Jesús. Que dicho de paso, pues los que viven en México y son peruanos, pues dense una vuelta en la Catedral, ¿no?, de México. Ahí en la capilla de Felipe de Jesús está un retablo de toda la vida de Santa Rosa de Lima, que lo pintó además un artista novohispano muy importante, que fue Cristóbal Villalpando, ¿no? Entonces, pues ahí se demuestra cómo los episodios de vida de esta mujer, ¿no? Y tiene unos cuadros muy interesantes, ¿no? Lamentablemente no está abierto, pero pues si uno se puede acercar, está a un lado, ¿no? Está Felipe de Jesús aquí la vida, y aquí está el de Santa Rosa, ¿no? Bueno, muy interesante el tema. Me parece que todo esto es parte de una cultura que nos debe de enorgullecer, nos debe de enriquecer y sobre todo de estrechar, ¿no? Vínculos históricos muy importantes. Ahorita que hablabas y haciendo otra vez un paréntesis quizás, no sé si has tenido oportunidad de visitar el Museo de Antropología de Jalapa. No, todavía no. Bueno, te lo recomiendo. Okay. Este museo tiene una particularidad muy interesante. Bueno, primero que está construido para museo. Okay. Muchas veces los museos en muchos lugares son inmuebles que han sido un poco improvisados, ¿no?, en su gran mayoría, o donados y ahí han aprovechado para habilitarlo como museo. Esta construcción es expresamente hecha como para un museo. Y ahí hay un poco de lo que tú estabas comentando. En el lado izquierdo, digamos, vas bajando, esto tiene una pendiente, vas bajando, vas recorriendo el museo muy largo, y el lado izquierdo muestra en cada uno de los años desde antes de Cristo hasta la actualidad, qué iba pasando en las diferentes culturas más importantes, ¿no? Entonces ahí te ubicas cuando estaba en la época de los aztecas, que estaba pasando en Europa, que estaba pasando, ¿no? Entonces eso es muy interesante, es lo que acabas de a mí me dejó un buen sabor de boca. Y obviamente ya del lado derecho está, digamos, toda la parte de lo que sucedía en México. Ya muestra pues diferentes artículos, digamos, ¿no?, de antropología, arqueología que hay ahí en exhibición, ¿no? Entonces tienes una mezcla muy interesante. Por un lado te ubica en el tiempo, y por el otro lado ves qué había dentro de la cultura mexicana en esa época, ¿no?, que se estaba gestando, que se estaba generando, que había de riqueza. Entonces es un tema muy interesante. Bueno, espero que nuestros internautas estén disfrutando, como lo estoy haciendo yo, de esta conversación con Ivette, de verdad muy interesante. Me place entrevistar a una persona con ese espíritu, ese entusiasmo y esa entrega. Creo que eso es muy importante en la vida, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa, un par de minutos, y regresamos con ustedes para continuar conversando con Ivette. Muchas gracias.
propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Queridos amigos, estamos nuevamente de regreso con ustedes en esta charla tan enriquecedora, tan ilustrativa con Ivette Arias Cuba, una maestra peruana que desde el 2009 está haciendo su doctorado aquí en la Ciudad de México y con una experiencia maravillosa que ojalá puedan ustedes disfrutarla y compartirla, sobre todo con la gente joven. Me parece que puede ser muy interesante. Ivette, este proceso de doctorado que has tenido en México, tengo entendido que a su vez integra la opción y la posibilidad de compartir tu presencia y vivencia en otras ciudades del mundo. En particular, ¿qué es en dónde has estado? En mi caso particular, pues yo opté por en realidad Europa, por los archivos y bibliotecas, porque pues todo esto tiene que tener una base documental, ¿verdad? En ese sentido, sí, los historiadores seguimos siendo decimonómicos en ese aspecto. Y bueno, entonces me tocó ir al Archivo General de Indias, que está en Sevilla, ¿no? Y ya estando en Sevilla, pues dices, hay que tocar puertas, entonces vamos a hablar con profesores, pero para eso todo también te preparas, ¿no? Entonces, en mi caso, fui con un profesor en el Departamento de Geografía e Historia, en la Universidad de Sevilla, y bueno, entre las conversaciones con este profesor, tus vivencias, tus lecturas en el Archivo General, y además, pues, lo otro es que ya en ese archivo, pues es que te encuentras con gente de todo el mundo que está trabajando en la época virreinal, o lo que llaman en Europa la época moderna, ¿no? Entonces, claro, colegas de Alemania, de España, de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de aquí, peruanos también a veces, etcétera, brasileños, ¿no? Todos ellos además dialogando sobre nuestros temas de investigación, y es súper enriquecedora porque además claro, del diálogo académico, pues te toca también como disfrutar de la presencia y la mentalidad de otras culturas, ¿no? Japoneses también. Entonces es bastante interesante, ¿no? Incluso, por cierto, es que justamente en el Archivo General de Indias, el que nos movía así era el centro de socialización, otro profesor peruano, que es Luis Miguel Glave, que ahora está allá, ¿no? Y bueno, entonces luego me fui a Madrid, y ahí, por ejemplo, Madrid es un centro cultural impresionante, ¿no? Entonces tienes la Biblioteca Nacional, que es, yo creo, una de las mejores bibliotecas del mundo, ¿no?
tienes ahí también el archivo, la biblioteca de la Academia, de la Real Academia de Historia, ¿no? O del CSIC, ¿no? Entonces, todo ese tipo de bibliotecas te dan como instrumentos, es decir, libros, manuscritos, ¿no? Para seguir con tu investigación, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también fui a la Complutense con un grupo de... ahí conocí a un grupo de gente que, por ejemplo, tiene seminarios, es decir, que se reúnen como una vez al mes para discutir sobre sus temas, ¿no? Y lo maravilloso de esto es que también cuando se enteran que uno está por ahí, te dicen, oye, queremos que tú nos digas qué estás haciendo para que la gente que estudia aquí sepa, ¿no? Entonces, como te digo, y bueno, el año pasado en realidad, en el 2014, pues ya me tocó, como te comentaba, ir esta vez a Alemania, ¿no? En este caso porque esa es una de las ventajas maravillosas de estudiar en este país, ¿no? Y el cual se agradece muchísimo. Pues dentro del Colmex hay como convenios con otras universidades, ¿no? Y toca como estar atento a las convocatorias y postular, ¿no? Y entonces en mi caso fui aceptada y el intercambio incluyó la Universidad Libre de Berlín, ¿no? Entonces fui para allá. Y en Berlín tienen una biblioteca especializada en estudios latinoamericanos, entonces, pues una maravilla, ¿no? Porque además te dejan fotografiar, te dejan imprimir gratis, o sea, pues ya te imaginas un nivel de ayuda, ¿no? Al investigador impresionante. Y bueno, entonces, y posteriormente también me di el chance de ir a Roma, ¿no? Al archivo secreto del Vaticano, ¿no? Y porque ahí están las causas de Santa Rosa, ¿no? También fui al Archivo General de Dominicos, Archivo General de Jesuitas, ¿no? Y bueno, y posteriormente también regresé un rato a Madrid porque se hizo, y es que es algo interesante porque últimamente hay toda una importante perspectiva o vertiente historiográfica en torno a la santidad. Entonces, en la Casa Cultural de Francia, de Madrid, que es la Casa Velázquez, ¿no? Se hizo un taller doctoral para los estudiantes, o sea, los estudiantes doctorales que estamos haciendo temas de santidad. Y resultó que franceses, españoles, alemanes también están interesados en diferentes santos, claro, pero pues también fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Entonces, y eso es lo básico de esto, ¿no? Yo creo que sé que a veces que uno extraña mucho el país y claro, uno se desarraiga, extraña, pero también creo que si estás aquí o en cualquier parte del mundo porque quieres tener una oportunidad para superarte, pues es necesario pues aprovechar las oportunidades que te brinda el centro de estudios. Y aquí en México la verdad es impresionante, ¿no? O sea, tengo un grupo de amigos peruanos que son todos académicos, ¿no? Entonces, sociólogos, antropólogos, que por ejemplo, pues salen porque el país, o sea, es decir, te becan para que tú puedas salir e investigar sobre tu tema. Entonces tengo amigos que se van a Brasil, otros a Estados Unidos y así, ¿no? Entonces, porque te toca, como te digo, capitalizar todos los recursos que tienes a mano, ¿no? Y creo que eso es importante, porque a veces se nos olvida que es decir, no solamente es importante venir a estudiar 2 años e irnos, sino es importante venir, ver qué más podemos hacer y además como yo en mi caso, ser un poco ambicioso con lo que vas a hacer, ¿no? Porque pues creo que en estos tiempos, especialmente que es de crisis, ¿no? Es un privilegio enorme poder dedicarte solo a la investigación o al estudio, ¿no? Y si quieres dar un buen resultado, pues eso, hay que ser ambiciosos y apasionados, porque creo que parte de eso es eso también, apasionarte por lo que haces y decir, bueno, sí, me voy a tal lugar, a tal lugar y a tal lugar, porque quiero que mi investigación sea importante, ¿no? Y claro, a mí mi investigación a veces me rebalsa, pero es parte del proceso, porque uno quisiera seguir investigando, pero pues hay un momento que también todo es límites de dinero, de tiempo, y pues tienes que enfrentar y ahora, toda esa riqueza que has podido acumular
durante estos 6 años de investigación. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál sería tu meta? ¿Cuál sería lo más importante para ti? O sea, ¿qué es publicar esto, posiblemente difundirlo? ¿Qué es lo que, cuál sería pues la esencia de lo que a ti la cereza del pastel al final de todo este esfuerzo que has tenido? Sí, yo la verdad sí quisiera difundirlo y pues obviamente publicarlo, y hay diferentes medios para eso, felizmente, ¿no? Digo, no siempre es fácil, pero hay diferentes, desde artículos hasta el libro, ¿no? Y lo otro es que también este tipo de cuestiones, de estos medios que me parecen también importantes para difundir lo que se está haciendo, y también para que también los peruanos tomemos conciencia, ¿no?, de que es importante invertir en nuestra cultura. No es algo que yo realmente admiro en este país. Yo creo que en ese sentido estamos años luz en Perú de darle la importancia que tiene la cultura para México. Es algo que todavía en Perú es como, y es que todavía es insólito. Mucha de mi familia, cuando se entera que estoy haciendo esto, me dice, ¿y te pagan por eso? Y digo, sí, me pagan por hacer una investigación. O sea, eso todavía creo que es necesario que demos esta importancia, y también el hecho de que podamos y que nos interese la lectura también es otra cosa, ¿no? O sea, a veces también estas cosas, o sea, yo sé que todo este proceso de cultura es muy, muy complejo, pero creo que es necesario comenzar ya, ¿no? No, yo creo que la actitud que estás demostrando, esa pasión que has mostrado en esta breve conversación que hemos tenido, es algo, como bien lo dijiste, muy importante. Yo creo que eso es el ejemplo que hay que que no solamente vivimos en un mundo en que a los 23 o 22 años ya quieres comértelo y quieres salir y ser estar en un estatus económico, ¿no? Sino que hay cosas mucho más importantes, y una demostración de ello creo que lo estás dando tú. Me encanta la idea, me entusiasma, y fíjate tú que estás viviendo desde el interior esta situación y que dices México es un país que te da esa oportunidad. El mexicano no cree lo mismo. El mexicano vive inconforme y critica, y constantemente está comentando que está muy alejado, muy atrasado en el tema de investigación. Entonces, cómo hay contrastes en estas formas de opinión, ¿no? Entonces, yo creo que pues no es ni negro ni blanco, ¿no? Yo creo que hay, estamos gente apasionada. Yo creo que inclusive siento que esta generación está tomando un camino un tanto diferente, quizás también la tecnología esté ayudando, ¿no? O sea, en nuestra época, la mía, mucho más atrás que la tuya, no teníamos todas esas herramientas que hoy se tienen, ¿no? O sea, probablemente inclusive tú, y ahora que has tenido esa vivencia, hay una serie de programas que uno puede pasear a través de los museos, ¿no? De manera interactiva, y ver todo lo que existe. En fin, hay una serie de herramientas maravillosas que seguramente pues también te ayudan en este tema, ¿no? Créeme que he quedado gratamente impresionado de verte, tu capacidad, de tu entusiasmo, de tu entrega. Me encanta conversar con gente joven que tiene este espíritu, es algo muy importante. Ojalá podamos lograr que este programa lo vean la juventud. Vamos a hacer un esfuerzo por difundirlo, porque creo que los comentarios que has vertido esta tarde en la mesa han sido muy, muy enriquecedores y muy importantes. Bueno, me decías que estás en el último semestre. Conversamos de cuál es tu ilusión, tu intención es regresar otra vez a Perú. ¿Tienes alguna, digamos, entre comillas, obligación de estar nuevamente en la San Marcos, o es un tema que tú lo conseguiste independiente a través de tu gestión?
porque anteriormente eso también existía, ¿no? La universidad te impulsa y tú, digamos, algunas veces hasta por ética uno tiene que corresponder a ese apoyo que te dieron. ¿Qué planes tienes después de...? Claro, en mi caso, pues, lamentablemente nuestra universidad todavía no cuenta con tantas motivaciones o becas como podría tener una universidad privada, ¿no? O sea, por ejemplo, la Universidad Católica brinda muchas becas para irse, sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Y en el caso nuestro, pues nos toca como tocar puertas, y a mí, y ha sido interesante porque, claro, ha sido gente sanmarquina que ha venido al Colegio de México a estudiar, ¿no? Claro, tengo que aclarar que además el Colegio de México, pues sí, es un centro de élite, digamos, en ese sentido. Considera que tienes que tener muy buenas notas y una muy o sea, claro, te evalúan, ¿no? Y entonces te evalúan, y entonces sí es importante que si queremos algo, pues el primer proceso es que si quieres algo, pues tienes que hacerlo desde el inicio, ¿no? Claro, entonces tener buenas notas, exacto, y buenas tesis, ¿no? Muy bien, no, claro. Mira, fíjate, ahorita que comentas tal vez un primer reto, o uno de tus retos tal vez, es buscar la forma de cómo sensibilizar al gobierno peruano a través de, no sé, si es el Ministerio de Educación o la entidad que sea, de la importancia de esto. Yo creo que si tú logras sentarte a dialogar con alguien que tenga pues cierta, a través del periodismo o a través de algún político, no sé, la gente de peso pues que tiene esa capacidad de poder dar ese apoyo o difundir la importancia de lo que es motivar a los jóvenes a este tipo de doctorados o de estudios, me parece que ese podría ser un buen reto para ti, y creo que lo vas a lograr porque tienes ese amor a la camiseta, que es muy importante, ¿no? ¿Tú eres nacida en Lima? Sí, soy limeña. ¿De qué parte? Yo vivía en el límite entre Comas y Caraballo, que es como le llaman allá el Cono Norte. Sí. Entonces, y bueno, ¿tus padres mi madre es de Huamachuco, Sierra de Trujillo, ¿no? Y mi padre es del sur de Lima, de Mala, en realidad Santiago, Santa Cruz de las Flores, que es como camino para Aspitia, ¿no? Sí. Entonces sí, como toda limeña de las últimas generaciones, de padres migrantes, y con orgullo. Porque yo sabía que así es, sobre todo esa zona de los conos que se han desarrollado, pues, ¿no? La mayoría son gente que ha venido de la provincia. Exacto. A ubicarse ahí. ¿Y hermanos? Pues yo soy la única que tuve la suerte de ir a la universidad, ¿no? En realidad otros dos hermanos pues optaron por solamente trabajar, ¿no? No estudiaron Ese ninguno. Puede ser otro reto. Ese es el otro reto, ¿no? Puesto que mi sobrina ahora es como, ya, ¿no? Pero es importante mostrar justamente a esta población de los CON, a esta población popular, ¿no? Que sí se puede. Claro, y se puede, y se puede bien, ¿no? Entonces, y al contrario, justamente nuestras vivencias en Lima y en Perú nos enriquecen para poder enfrentar los retos que se brindan cuando ya uno sale del país, donde sea, ¿no? Donde sea uno tiene retos. Mis dos hermanos viven en Barcelona, ¿no? Ellos trabajando, ¿no? Y bueno, mis papis están en Lima y yo aquí, ¿no? Entonces, pero nada, entonces como cada quien apostando en lo que hace. Claro, ¿no? Muy bien, claro, me parece maravilloso. Bueno, si en algo podemos colaborar, Ivette, yo te ofrezco, mientras nosotros podamos estar aprovechando este foro que ASTL nos brinda, en realidad es un apoyo que obtenemos de ASTL hacia la Cámara de Comercio en esta hora que tenemos para aprovechar y difundir este tipo de temas. Pues tienes esta puerta, este canal abierto, y con mucho gusto en lo que creas que podamos colaborar estaremos siempre
disponibles, ¿no?, para poder hacerlo, porque creo que eso es lo que nos hace falta. O sea, yo creo que si algo estamos convencidos como latinoamericanos es que tenemos que prepararnos más. O sea, sí, la educación es una cuestión que para mí debería ser una ley obligatoria, ¿no?, una ley para que alguien la cumpla y otros no. Yo creo que debería ser obligación, ¿no? Y en ese sentido, inclusive en los últimos tiempos he recibido algunas comparativas a través del internet de qué está pasando en Latinoamérica y qué está pasando en países como Asia, ¿no? O sea, sobre todo los asiáticos, yo creo que le han dado un impulso muy importante al tema de la educación, a la formación, inclusive están cambiando de una manera vertiginosa la forma de educar, no solamente digamos como vivencia, sino también los temas que están dejando de lado un poco ya algunas cosas que han demostrado que pues no tienen un impacto en el ser humano, como optar por otras vías, ¿no? Sobre todo pues nos damos cuenta a lo largo de nuestra vida que mucho lo que estudiamos a veces es perdido, otras sí, aunque no las aplicamos, nos ayudaron a una formación, ¿no? Pero creo que eso es muy importante. No sé, Ivette, si quieras agregar algo para antes de despedirnos del programa. Gracias. Yo en lo personal te felicito. Muchas gracias, muy amable. No, en realidad solamente como concientizarnos, ¿no? Y creo que es necesario que, por ejemplo, recordar que países como Colombia, que ya han tenido toda esta mala coyuntura política antes, o sea, pero por ejemplo Colombia ya está mandando a sus estudiantes estrellas, ¿no? Por ejemplo, tengo compañeros que estudian en Francia, en París, ¿no? Y que su gobierno les paga. No os digo, ¿por qué? Porque lo digo, o sea, tanto Chile, Argentina, Brasil tienen este sistema de investigación. Entonces, sí es necesario que en los demás países que restan, no solamente es Perú, hay otros países que restan, ya apostar por esta educación, pero esta educación de alto nivel, ¿no? Entonces, y cuando fui a Alemania, tienes toda la razón, vi a mucho asiático, coreano, japonés y chino estudiando en las universidades alemanas. Era impresionante la cantidad de gente. Pues solo eso. Si tengo oportunidad, recuérdame, si no, a través de Nicole, que es la que nos ayuda acá con el programa, de enviarte esa comparativa o un documento que recibí hace un par de semanas, me pareció muy interesante, sobre el tema de la educación, una comparativa entre lo que está haciendo Asia y lo que estamos haciendo aquí en Latinoamérica, ¿no? Hay un cambio totalmente radical, una forma de establecer las bases de la educación, ¿no? Pues no me resta más que felicitarte, Ivette, y desearte lo mejor, mucho éxito en tu futuro. Creo que tienes un futuro muy prometedor. Me encanta la idea de que hayas sido una mujer con retos y que hayas tenido el coraje de salir y de enfrentarte, y bueno, ojalá pues que este ejemplo tenga sus frutos ahora ya en Perú. Y te reitero, como parte de la Cámara te ofrecemos este foro, y si no estamos acá te voy a dejar los correos para que no perdamos este vínculo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, y a ustedes, amigos, pues agradecerles que también estén acompañándonos cada semana. Nos da mucho gusto compartir este tipo de temas y espero que hayan disfrutado como nosotros lo hemos hecho. Les agradecemos y les deseamos un buen fin de semana. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.